Yo soy de mapa y siempre lo seré. Cuando he intentado ser un escritor de brújula me he quedado por el camino o me ha salido un desastre y sobre todo además me ha generado angustia estar escribiendo. Hay escritores que no lo necesitan, pero yo sí necesito ese mapa. Efectivamente, cuando estás haciendo una adaptación y encima es una adaptación de ti mismo, que ya estás aburrido de ti, de tu historia, la única opción es rehacer ese mapa, porque en realidad es que son lenguajes diferentes. Una cosa es el lenguaje de la literatura, de una narrativa concreta además para un público específico, y otra cosa es traducir ese material a una peli para Netflix con una aspiración internacional. La novela tiene una parte más local que al trasladarla, por ejemplo, se ha perdido. Todo eso son detalles pequeños que hacen que ese mapa digamos que empecé ese mapa recortando a algunas comunidades autónomas y al final terminé reconstruyendo todo el país. Bueno, creo que hay una cosa que se mantiene en ese mapa, que es la estructura. La estructura sigue siendo la misma. La estructura de la novela y la estructura de la peli son idénticas. Por muchas versiones que hacía y por muchas versiones que hacía, al final seguía manteniendo la estructura de la novela y al final seguía manteniendo las mismas motivaciones para los personajes. O sea, los personajes también, aunque algunos de ellos han cambiado, sus motivos siguen siendo los mismos, de los principales sobre todo, siguen siendo los mismos tanto en el papel como en la pantalla. Entonces creo que esas dos esencias, tanto la de la estructura como la de los personajes, hacen que estemos ante la misma historia. En la novela tuve mucho tiempo para muchas páginas, en la novela tuve muchas páginas para explicar qué era lo que ocurría, la historia principal, y qué hacía que todos esos personajes se vieran envueltos en esa historia. Podía hablar de su pasado muchísimo. Es más, hay capítulos que viajan a otro momento y hay otros que están en el presente. En la película no, es verdad que hice una versión en la que traté de mantener todo ese material y no me cuadraba. Entonces empecé a descartar y empecé a descartar ver cosas que parecía que eran muy importantes, pero en realidad no eran tanto. En realidad lo que necesitaba era una manera de ponerlas en escena. Dejé de hacer esos flashbacks, aunque hay algunos que se han mantenido, o dejé de incluir esos diálogos que explicaban parte de la historia, que en la novela hay páginas y páginas, ¿no? De Ángela explicando qué es lo que le ocurrió en el pasado y por qué hay un asesino que ahora viene por ella, y decidí ponerlo en escena de una forma muchísimo más visual. Básicamente es eso, es que en el libro, en cualquier novela, incluyes el discurso indirecto de los personajes, pues entrar en su mente y que te cuenten todo lo que les preocupa. Sin embargo, en una película necesitas ponerlo en escena, y poner en escena todos esos conflictos emocionales fue un reto bastante tocho, la verdad. Bastante tocho. Bueno, yo todo lo he vivido como con la ilusión del niño del Día de Reyes. Joder, que te hagan una peli de una novela no pasa mucho y no sé si volverá a pasar. Entonces, en realidad, todo, desde los personajes que había creado en el libro, que ya tuvieron un proceso de transformación al construir la historia. Y en esto ya entra el director y entra el production designer, el director Carlos Alonso Gea, y el production designer Marcos Keito, que también, a cargo del que también estaba el vestuario. Pues todos esos personajes que yo había creado en el libro, había que crearlos para la pantalla. Yo los vuelvo a crear en el guión, pero la caracterización no es lo mismo que en una línea de guión tú pongas lleva una chupa de cuero, a que después lo conviertas realmente en un personaje con chupa de cuero lleva muchas más cosas encima, ¿no? O sea, no solo la ropa. Y toda esa caracterización y toda esa construcción de personajes a la pantalla fue de los primeros cambios que me sorprendieron al verlos ya en la preproducción, al ver las primeras pruebas de esos personajes. Ya dije, ostras, esto está completado ahora, ¿no? O sea, era lo que estaba en mi imaginación, ahora está completado de una forma visual. La máscara del payaso, yo en la novela siempre la había descrito como un payaso asesino al estilo Pennywise de It, o al estilo de los de las bromas de payasos asesinos, de las que parte la historia. Esa era otra de las caracterizaciones que yo había construido de una forma que después, al trasladarlas a la pantalla, ha sido diferente.
Dimos muchísimas vueltas a la máscara del payaso y es cierto que empezamos desde la más clásica, desde la máscara del payaso asesino más clásica y fuimos evolucionando hasta llegar a ese diseño. De nuevo resalto el trabajo de Marcos Queito, que es que pon un production designer en tu proyecto audiovisual, porque es una maravilla, y para construir la máscara del payaso fue imprescindible su participación. Lo mismo con la universidad, es cierto que en la historia, en la novela, ocurre en la Complutense. Es cierto también que yo desde el guión, en las primeras versiones de guión, insistía en que fuera la Complutense y lo mantuve, el escenario de la Complutense. Después, cuando empezamos con las localizaciones, no se veía tan claro porque no nos daba el look que requería la película. Quizás algunas partes, algunas facultades sí, pero el campus en general no ofrecía lo que estábamos buscando. Es verdad que a pesar de eso se ha mantenido la Complutense. Hay una de las facultades que sale en la peli, la de Medicina, que está compuesta por dos cosas. Una es la entrada de la Facultad de Medicina de la Complutense original y la otra es el Hotel de Avenida América, en el que cada planta está diseñada por un tío guay. Pues ahí, de nuevo, este production designer y otro de los nombres que me gustaría resaltar también, el de Pablo Díez, el dire de foto, han construido esa especie de universidad de medicina en la que hay ojos que te miran desde las pantallas. Todo eso es diferente a lo que yo había descrito en el libro, que tenía un espíritu más gótico, más clásico. Y al construir la universidad vimos que, bueno, pues que la Complutense por sí misma no nos lo daba. También he de decir que es que la Complutense no dejaba utilizar su nombre, entonces eso también ayudó a que nos decidiéramos a buscar otra localización. Y en este caso, el production designer y el director, en su scouting, estuvieron viendo varias universidades. Hubo otras universidades que tampoco quisieron asociar su nombre a una peli de terror y acabamos en Toledo. Una parte es facultad y la otra es hospital de Talavera. Bueno, en la Complutense no existe ninguna estatua del Quijote, en Castilla-La Mancha tampoco, la hicimos, la hizo el equipo, pero es cierto que sí que hay una estatua en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, que a mí me llevó a todo esto. En la Facultad de Bellas Artes de la Complutense está, ¿cómo se llama la que está sin brazos y alada? Que se me ha olvidado. Hay una estatua de una Venus que debí copiar en el examen de historia del arte de COU porque no me acuerdo cuál es, pero esa es un poco la que inspira la historia de la caída desde arriba, desde lo alto de las escaleras y que se muera. Y luego, la estatua del Quijote, esto es un detalle, es una tontería, pero en la novela tiene una espada y en la peli tiene una lanza. Tiene una lanza porque me insistieron mucho desde el equipo, oye, pero que el Quijote siempre va con lanza, que no va con espada. Pero es que mis padres tenían un lladró en casa de un Quijote con una espada y esa para mí era la estatua del Quijote y por eso yo puse una espada. Dicho esto, esa está solo en mi casa, entonces, en casa de mi padre. Entonces, por eso al final le pusimos una lanza. Ha quedado guay, la verdad, las secuencias de todo lo del Quijote y está muy bien construido y es bastante bestia, impactante, ¿no? Que al final para una peli de terror arrancar con algo así funciona muy guay. Pues la verdad, esto es como me ha tocado la lotería. Te escribes un libro, funciona, y encima te lo convierten en peli. Y además lo puedes escribir tú. Estaba entre mis objetivos profesionales, está claro. Cuando yo empiezo a escribir novelas, hace ya una década, más de una década, cuando empiezo a escribir novelas, me doy cuenta de que por mi profesión como guionista puedo tratar después de mover esas novelas para convertirlas en pelis o en series. Y es verdad que con las 3 novelas young adult que he hecho lo he intentado. Lo conseguí con el Club de los Lectores Criminales, pero he de decir que esto no es que lo haya conseguido yo. Esto es que gracias a en este caso Planeta, yo estoy dentro de una agencia que es Book and Film Rights, Francisco Javier Sanz Grajera es el que está detrás, al frente de ese grupo de Book and Film Rights, y es él el que le mola la novela como parte de los libros de los títulos que tiene el grupo Planeta y lo propone a varias productoras.
Y es verdad que esta historia tuvo novios, tuvo diferentes novios que la querían y querían hablar de esa compra, esa opción de derechos para ver si podíamos hacer un producto audiovisual. Entonces, bueno, que no es que haya ido, o sea, esto mérito mío poco, en realidad hay un equipo detrás desde la editorial que ha trabajado para conseguir la adaptación a peli. Y de nuevo, además, para conseguir ser yo el guionista, bueno, es que la productora estaba súper a favor de que lo hiciera. O sea, en eso hubo confianza, sabían que había escrito bastantes cosas, que llevaba tiempo trabajando, confiaron y bueno, y salió bien, la verdad. La novela es una historia de un club de chavales que leen novelas de Stephen King y todo arranca porque están leyendo It. Y después hay un payaso asesino que se los va cargando y que lo que hace es emular los asesinatos de Stephen King, de la obra de Stephen King. Cuando empezamos a trabajar en el guión, esto se mantiene, hasta que llega un momento que hay una llamada que dice Stephen King no puede estar por aquí. Entonces, también he de decir que, bueno, que yo reconstruí esa historia sin Stephen King y creo que es más accesible también. O sea, el terror es nicho, el slasher es nicho, Stephen King ya es más nicho, ¿no? O sea, era como meternos dentro de los nichos. Eliminar a Stephen King nos abre la horquilla porque no hace falta ser un entendido de Stephen King para entrar en la película, por mucho que creamos, ¿no?, que todo el mundo sabe que hay una peli que se llama El Resplandor, pero ¿no?, conocer los detalles del Resplandor igual ya encontramos menos gente. Sí que creo de todos modos que está, o sea, aunque no se nombre a Stephen King, hay una parte que remite totalmente a Stephen King y que está ese universo. Sí es verdad que la novela está llena de easter eggs, ¿no?, que los llamas, de Stephen King, y sin embargo aquí todo eso se ha perdido. Pero pese a eso, gente que no ha leído la novela y que no sabe que tiene nada que ver con Stephen King, en sus críticas o en sus comentarios ha resaltado el universo de Stephen King por ahí, por el medio. Yo creo que es difícil hablar de payasos y no pensar en Stephen King, no porque él sea un payaso, todo lo contrario, sino por el payaso asesino Pennywise. Sí, además de las primeras, cuando estrenaron la peli, el mismo día hice lo que todo el mundo, googlearme, ¿no?, a mí mismo y buscar todo lo que había, y de las primeras cosas que vi fue un vídeo en indie sobre la peli con mi mujer al lado, que fue un poco la que me dijo, qué fuerte, ¿no? Este tío que está, porque además era imposible saber lo que estaba diciendo, nunca sabré si le gustó o no, yo creo creer que sí, pero es como muy fuerte esto de te lanzan una peli y ala, a 190 países y de pronto estás en X número en el top en países que a lo mejor no sabes situar en el mapa. Entonces, pues es abrumador. O sea, mola un montón, pero también hay una parte de sentirte un poco abrumado por todo lo que conlleva. Al final, de todos modos, yo el feedback que tengo real es el de España, ¿no? O sea, el de la gente que está a mi alrededor, la gente profesional con los profesionales con los que trabajo también, y bueno, los otros son súper importantes, pero bueno, intentas como focalizarte en, bueno, y en España, qué es lo que pasa, que al final es donde ha estado en el número 1 varios días, y donde ha habido la gran campaña, porque todas las cosas también es que la campaña digital, ¿no?, de la peli se ha centrado en España. En el resto del mundo tenemos un tweet de Netflix USA con el tráiler de la peli, pero ya está. Entonces es muy guay que con un tweet solamente y sin esa promo, ¿no?, que sí que se ha hecho en España, veas cómo va ascendiendo en el top de esos países. La peli tiene muchas intenciones meta, y esta es una más. Yo creo que soy el guionista más mimado de la historia, guionista novelista de una peli más mimado de la historia, hasta el punto de hacer una feria del libro y sentarme a hacer una firma. La productora siempre estuvo a favor, el director fue el primero que propuso, tú eres el escritor de la Feria del Libro, y el production designer y la directora de arte me prepararon esa caseta
que es la más guay en la que he firmado en mi vida. Y bueno, ahí tuvo que haber varias conversaciones entre Netflix y Planeta para ver si esto se podía hacer, porque están los libros y se ve claramente además. Netflix estaba súper a favor también de hacerlo, Planeta pues figúrate, encantadísimos, y yo metí un chiste para disimular un poco, que es el de no está firmando ningún payaso escritor. Y nada, toma única, ¿eh? No te creas que... Hay dos chistes que a mí me flipan. Uno de ellos es decir que salió en el rodaje, otro estuvo siempre en el guión y que, bueno, pues he leído algún comentario burlándose de justo esos dos, que son mis favoritos. Uno de ellos es en la biblioteca, cuando están hablando de si el asesino puede ser una tía o no, secuencia que remite a la secuencia de Scream 1 en la que están sentados en la fuente y Ross McGowan está defendiendo lo mismo, si el asesino puede ser una tía o no, porque la peli al final está llena de todas estas réplicas de otros slasher a los que queríamos homenajear con esta historia y que ya lo hacía en el libro. Pero una de ellas es esa secuencia en la biblioteca en la que el personaje de Eva está explicándoles a todos que lo que tienen que hacer es buscar a los fans del terror y a los más frikis del terror en la biblioteca. O sea, entre los libros y los usuarios de la biblioteca. Y entonces en un momento determinado sale la misma conversación, si el asesino puede ser una tía o no. Y el personaje que interpreta Hamza con mucha gracia, que es Koldo, dice que no puede ser una tía porque este raja a lo bestia. Y entonces enseguida se justifica diciendo, pero que yo soy feminista. Y el personaje de Eva, que interpreta María Cerezuela, ganadora del Goya, le responde diciendo, me deja seguir, aliado. Y eso, la verdad, fue algo que hablamos en el rodaje, o sea, no estaba en el guión, y el aliado ese me encanta. Y a mí me gusta mucho en la Feria del Libro cuando el personaje que interpreta Anne Roth le rompe el móvil y la tía le dice, ¿qué es un 5G? Y ella dice, pues ahora son 5 trozos. Es una tontería, a mí me hace mucha gracia. Y esas dos cosas tan sencillas, tan tontas, fíjate, en realidad, soy de chiste fácil. Sí, que además no estaban en el libro. No, ninguna de las dos estaban en el libro. Y volviendo a lo que decías de las cosas que he echado de menos en el libro, hay algo que a mí me gustaba mucho en el libro, que es que cuando se juntan en la biblioteca es para bucear en las novelas de Stephen King y encontrar las claves de cómo van a ser los siguientes asesinatos. Y eso es algo que aquí no podíamos hacer porque teníamos que inventarnos cada vez un libro. Es más, el libro de It del club lo sustituimos por el de Payasos Asesinos, firmado por Miranda Duncan. Estoy en todas partes de la película, la verdad, pero esto es cosa del dire de arte. El Duncan insistí yo en que lo pusiéramos porque la novela de Sé lo que hice el último verano, la escritora se llama Lois Duncan y era de nuevo otro de esos easter eggs que teníamos, que queríamos meter en la peli. Aquí hay otro tema, es que el personaje de Eva, la primera historia en la que el personaje de Eva, su segunda novela es El Club de los Rectores Criminales. En realidad el personaje de Eva viene de otra novela mía anterior, que es la de Conexo. Yo tenía a ese personaje, se llama igual, está escrito igual y me lo llevé, o sea, pero esto fue una cosa mía y sí que yo creo que no lo he contado mucho, tampoco nadie me lo ha preguntado, pero en realidad me lo llevé, lo sabe mi editora. Cuando construí El Club de los Tres Criminales decidí traer a uno de los personajes y es más, en la novela hay una conversación en la que ella, en una frase, lo dice. Yo viví otra historia de mundos paralelos y demás. En la novela el personaje de Eva está metido en la Deep Web y utiliza Tor y demás, y eso mismo le ocurría en la novela de Conexo. Entonces digamos que es uno de los personajes que más ha cambiado al hacer la peli, porque me cuadraba menos al trasladarlo a la película. Todo ese pasado y ese background de la anterior historia como que era imposible de meter, no tenía ni cabeza meterlo aquí, que no lo conocía nadie, ¿no? Y la reconstruí bastante. Se queda en bibliotecaria, ¿no? Con todo lo que implica la imagen, el estereotipo que tenemos de tía bibliotecaria, bastante ácida y mordaz, no suelta una frase sin colmillo. Y sobre todo a Koldo el influencer le tiene frito. Otra frase que me gusta mucho es la de, pero ¿cómo va a ser Koldo si es influencer el pobre? En la novela lo terminaba como a modo de cliffhanger, pero porque
ya había contado mucho. Sin embargo, en la peli no había contado ese mucho que te permitía llegar hasta ahí y elegí contar mejor esa historia, cambiando, lo que implicaba cambios que hacían que quedara más cerradita la historia. Y aquí la peli hay un cliffhanger final que se puede interpretar como continuación o no. En realidad, nuestro espíritu, cuando lo hablé con Carlos Alonso Eldire, era un poco el final de Viernes 13, que siempre tiene como ese punto en soñación, que no está muy claro lo que está ocurriendo y lo que no está ocurriendo, de ahí, ¿no?, esa situación en la que la protagonista no se sabe si eso es fruto de su courofobia o si realmente es que la historia no se ha terminado. En la novela había otras páginas, otro número de páginas para explicarlo. Y aparte es que de verdad que insisto en que son lenguajes distintos, es que no es lo mismo, no es lo mismo. En la novela, o sea, en la pantalla pones en escena las emociones, los conflictos, las historias de los personajes. En la novela las narras. Entonces, las narras con letras y además sumar páginas no afecta al presupuesto. Y en cambio, en una película, cuantas más páginas tengas, más pasta te vas a gastar.